Bueno, pues vamos a empezar con la cata de jamón, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un análisis sensorial, que es una herramienta científica que se utiliza principalmente para valorar las características de los jamones. Al igual que se hace con el queso, con el vino, bueno, pues en el jamón también se hace en catas. Lo que tenéis delante es una ficha de cata real de un panel entrenado de jamón ibérico, aunque la vamos a utilizar tanto para jamón ibérico como para jamón curado. Que no sé si sabéis la diferencia, si no, pues la explico así muy rápidamente, ¿vale? Un jamón, para que sea ibérico, tiene que entrar dentro de la norma de calidad del ibérico, que fue publicada en el 2014, y tiene que cumplir ciertos requisitos como que el cerdo sea de raza ibérica, que tenga unos meses mínimos de curación, que es lo que establece la norma, ¿vale? Y con unas características determinadas. Todo lo que no es ibérico entra dentro de lo que es jamón curado. Y dentro del jamón curado también hay distinciones de calidad, como es la especialidad tradicional garantizada de jamón serrano, que tendemos a llamarlo a todo lo que no es ibérico jamón serrano equivocadamente, porque jamón serrano solo se puede denominar como serrano el que viene etiquetado como especialidad tradicional garantizada. Todo lo demás es jamón curado, en general, ¿vale? Entonces, esta ficha de cata vale tanto para jamón ibérico como para jamón curado, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿vale? Vamos a evaluar 3 muestras de jamón. 2 de ellas son ibéricas y otra es de jamón curado. Dentro del ibérico podemos encontrar 4 etiquetas diferentes o 4 denominaciones diferentes. La de mayor calidad, que es la etiqueta negra, que es el jamón ibérico de bellota 100% ibérico, 100% de raza ibérica. La segunda es la etiqueta roja, que corresponde a los cerdos alimentados con bellota, pero con un porcentaje racial del 50 o del 75%. Después estaría la etiqueta verde, que corresponde a la denominación cebo de campo, que son cerdos que han sido criados en libertad, pero con un aporte también de pienso, o sea, y en una zona restringida, no como los de bellota, que tienen toda la dehesa para acampar a sus anchas. No, el cebo de campo tienen un recinto restringido, ¿vale? Y esa es la etiqueta verde. También pueden tener un porcentaje racial entre el 50 y el 75%. Y por último, dentro del ibérico estaría la etiqueta blanca, que corresponde a los jamones de cerdo, ¿vale? Y también tienen un porcentaje racial entre el 75 y el 50% de raza ibérica, pero son alimentados exclusivamente con cerdo. Esos cerdos no han pisado el campo ni han visto una bellota. Normalmente están en establos, estabulados, y son dentro del ibérico los de la categoría inferior, ¿vale? Por otra parte, tenemos la especialidad tradicional garantizada de jamón serrano, que también tiene 3 denominaciones diferentes. La de mayor calidad es el Gran Reserva, que tiene que tener un mínimo de 15 meses de curación. Después estaría el Reserva, con una curación mínima de 12 meses, y el Bodega, que es el más consumido, que tiene 9 meses de curación, ¿vale? Entonces, todos estos factores y todos estos tipos de jamones van a tener unas características sensoriales muy diferentes, sobre todo entre los jamones que proceden del cerdo blanco, como el serrano, y los jamones ibéricos. Entre los ibéricos también hay diferencias, pero las mayores diferencias las vamos a encontrar entre el ibérico y el blanco, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis empezamos ya, que os he puesto un poquito en situación de los productos que tenemos aquí. Empezamos ya directamente con la cata sensor, con el análisis sensorial o la cata, ¿vale? Como su nombre indica, el análisis sensorial lo vamos a hacer a través de nuestros sentidos. Vamos a utilizar todos los sentidos. Bueno, el oído no mucho, pero principalmente la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Son las herramientas que todos nosotros tenemos para poder hacer un análisis sensorial o una cata de jamón. Vamos a dividirlo en diferentes fases. Si analizáis un poco la ficha de cata, veis que primero tenemos los atributos. Los atributos son las características, ¿vale? Son las características característica o atributo es el sinónimo. Tenemos primero los atributos de apariencia, después tenemos los atributos de olor, después los atributos de sabor y flavor, que cuando lleguen los picaré,
Y por último, los atributos de textura. Entonces, vamos a empezar directamente por los atributos de apariencia. Bueno, comentaros antes de empezar que existen 3 factores fundamentales que van a determinar la calidad de un jamón, ¿vale? El primero es la genética, o sea, la raza del cerdo, y dentro de la raza el porcentaje de esa raza, ya que la mayoría de los cerdos son cruces. Después está el tipo de alimentación que ha recibido el cerdo y el sistema de explotación, si es una explotación intensiva o extensiva, criada en libertad, en la dehesa, ¿vale? Eso va a influir mucho en la calidad del jamón. Y también el proceso tecnológico, lo que es el proceso de curación. También va a tener una incidencia muy marcada dentro del producto final. Entonces, estos 3 factores son los que van a determinar la calidad del producto. Y vamos a ir viendo a través de los atributos cómo esos factores intervienen en cada uno de los atributos, ¿vale? Vamos a empezar con los atributos. Que tenemos 3 muestras, ¿vale? Tenemos en el plato muestra A, muestra B y muestra C. Son 3 jamones diferentes. La muestra A corresponde a un jamón de bellota 100% ibérico. La muestra B corresponde, lo que es el A sería la etiqueta negra, el mayor calibre. La muestra B sería, corresponde a un jamón cebo de campo, que corresponde a la etiqueta verde, y el C corresponde a un jamón curado, creo que reserva. Creo entendido que era reserva, si no ahora lo miro y lo confirmo, ¿vale? Pero para que sepáis que tenemos 2 jamones ibéricos y uno blanco. Entonces, empezamos con los atributos de apariencia. Antes de comer el jamón vamos a tomarnos un tiempo para observarlo y mirarlo bien, porque a través de la vista vamos a poder sacar muchas conclusiones del producto que vamos a degustar, ¿vale? No es llegar y comer, no. Un producto de tan alta calidad y con un proceso tecnológico tan largo detrás, porque desde que nace un cerdo hasta que llega el jamón a nuestra mesa, en algunos casos han pasado 5 o 6 años, en el caso de los mejores jamones. O sea, que imaginaros el tiempo que lleva detrás un jamón, como para que no dediquemos unos minutos a mirarlo, observarlo, ¿vale? Y a ver lo que vamos a consumir. El primer atributo que tenemos, lo primero que vamos a evaluar es la grasa, ¿vale? Que es una característica muy importante del jamón, ya que es un producto principalmente graso. Aunque dependiendo del jamón que sea, ahora lo explicaré, tendremos una grasa más saludable o menos saludable, ¿vale? Lo primero que nos vamos a fijar es en el color amarillo de la grasa. Como tenéis 2 lonchas, vamos a utilizar una loncha para hacer los atributos de apariencia, olor y sabor, y otra loncha para hacer los atributos de textura. Para evaluar el color amarillo de la grasa, os tenéis que fijar en la grasa de cobertura, que es la grasa que tenéis en uno de los extremos de la loncha, ¿vale? Y es la grasa que está recubriendo al jamón por fuera. Entonces ahí es donde vamos a evaluar el color amarillo de la grasa. Esa tonalidad de color amarillo se va a producir principalmente por el proceso de curación. Cuanto más largo sea el proceso de curación y más meses haya tenido el jamón en la bodega o en el secadero, más amarillenta va a ser esa grasa. Pero siempre hay un límite, porque un color excesivamente amarillo se puede penalizar, ya que no es atractivo a la vista del cliente y además puede generar unos sabores muy rancios que también son rechazados por el consumo general de jamón, ¿vale? Entonces siempre vamos a encontrar que los jamones con mayor curación van a tener una grasa más amarillenta que los jamones que tienen menos curación. En este caso no se aprecia mucho la diferencia entre los 3 jamones, pero sí que si comparáis el A con el C, sí que vais a notar esa diferencia de color. Y vais a notar que el A tiene un tono más amarillento que el C, que es mucho más blanquito, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizar la ficha de cata? Para evaluar los atributos, se evalúan del 0 al 10. Lo que tenéis en la ficha de cata se llama una puntuación
no estructurado. O sea, quiere decir que no está marcado las puntuaciones, lo tenéis que hacer vosotros mentalmente. Debajo de cada línea, en los extremos, tenéis lo que significa. Por ejemplo, en el color amarillo de la grasa, como veis, aquí a la izquierda pone menor intensidad y a la derecha mayor intensidad. Entonces siempre se va a hacer de izquierda a derecha. En la izquierda correspondería al 0 y la derecha corresponde al 10. Entonces vosotros tenéis que marcar en esa línea lo que creéis que tiene de intensidad de color amarillo, de la grasa de cobertura, ¿vale? La grasa de fuera. Entonces lo podéis ir haciendo ya si queréis. Podéis ir a observar la grasa y evaluar dentro de esa escala, evaluar lo que vosotros consideréis el color amarillo de la grasa, teniendo en cuenta que nunca vais a encontrar un color amarillo muy intenso. A lo mejor en algunos jamones, en la parte externa sí se puede encontrar ese amarillo, pero por lo general va a ir desde el blanco hasta un tono ligeramente amarillo, ¿vale? Por lo tanto, si lo veis muy amarillo estaría en el 10, pero si lo veis ligeramente amarillo estaría del 5 para abajo. Como lo tenéis que hacer mentalmente en la línea, vosotros tenéis que marcar el centro y a partir de ahí decidir si está por encima del 5 o por debajo del 5, ¿vale? Entonces, si queréis, evaluáis las 3 muestras, el color amarillo de la grasa, y ahora lo comentamos. Un minutillo para que lo observéis y ahora lo comentamos. ¿Habéis notado las diferencias en el color de la grasa entre las 3 muestras? La verdad es que en estas no es que se aprecien especialmente bien. Y también dependiendo, otro problema de las catas de jamón es que es un producto muy heterogéneo. Para poder hacer una cata, todos los catadores, para que una cata sea fiable y sea representable, todos los catadores tienen que tener la muestra exactamente igual. En el jamón es muy difícil, por no decir casi imposible, que todos los catadores tengan la muestra exactamente igual, porque dependiendo del músculo del jamón, vosotros que habéis asistido ya a una clase de corte, sabéis un poco de lo que estoy hablando, dependiendo de la zona del jamón, las lonchas van a variar. Incluso hay diferencias de sabor y de olor dentro de un mismo jamón, dependiendo del músculo que se consuma. O sea, que imaginaros que es bastante complicado que todos tengáis la misma muestra. Normalmente este tipo de análisis sensoriales se hace entre 7 y 10 personas, que bueno, conseguir 10 lonchas iguales es más fácil, pero 20 y tantas y 80 y tantas, como hemos hecho aquí, es muy complicado. Entonces seguramente algunos sí que notéis esa diferencia y otros no la notéis tanto, ¿vale? De todas maneras, entre el A y el B, por ejemplo, el A sí que tiene ese tono amarillo que no estaría por encima del 5, ¿vale? Eso quiere decir que esa grasa no está muy embarqueada. Sin embargo, el B se ve como claramente es más claro, ¿vale? Que estaría en torno a un 1 o un 2 dentro de la escala, al igual que el C. El C es el más blanquito de todos, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto el color amarillo de la grasa, vamos a ver el brillo de la grasa. El brillo de la grasa y la consistencia están íntimamente ligadas. Son dos atributos que van de la mano porque están completamente relacionados, ¿vale? El brillo de la grasa, va a influir sobre todo, principalmente, la alimentación y el sistema de explotación con el que ha sido criado el cerdo del que procede el jamón. ¿Por qué ocurre esto? Pues mirad, cuando los cerdos son alimentados en la montanera con bellota, la bellota, la grasa principal que compone la bellota es el ácido oleico, que es un ácido insaturado y por tanto es una grasa muy fluida. No es una grasa densa, sino es una grasa muy fluida. De hecho, el ácido oleico es el componente mayoritario del aceite de oliva, que es completamente líquida a temperatura ambiente. Estamos hablando siempre de temperatura ambiente. Entonces, cuanto más fluida sea esa grasa, nos va a dar una indicación o una pista del sistema de explotación y la alimentación que ha tenido ese cerdo. Igual que nosotros, los humanos, según lo que comemos, al cerdo le pasa exactamente igual. Un cerdo que ha sido alimentado con bellotas se va a reflejar en su grasa, mientras que un cerdo que ha sido alimentado solo con piensos se va a notar también en su grasa, porque va a tener una grasa más dura a temperatura ambiente.
Y los cerdos que han sido criados en Montanera van a tener una grasa muy fluida. Cuanto más fluida es la grasa, más brillo se produce. Por eso están íntimamente ligadas. Son dos características que van de la mano. Si movéis el plato, vais a ver cómo la diferencia de brillo se aprecia perfectamente entre las tres lonchas, vamos, entre los tres tipos de jamón. Como veis, el A es mucho más brillante que el B y el B es muchísimo más brillante que el C porque el C no brilla nada. El B es completamente mate. ¿Por qué? Porque el jamón C es el jamón curado, no es ibérico. Ya el porcentaje racial también hace que la grasa sea de una manera u otra, pero lo que principalmente influye es la alimentación. Entonces, el C es un jamón curado, ese no ha visto un campo ni una bellota, por lo tanto tiene una grasa muy dura y no brilla nada. Sin embargo, el A, que es de bellota, habéis visto el brillo que tiene. Además lo hace pues, mucho más apetecible, claro, porque lo bien brillante, eso hace que tu mente ya directamente asocie ese brillo a la jugosidad, ¿vale? Porque está también íntimamente ligado con la jugosidad, pero eso lo veremos cuando lleguemos a la parte de textura. Vais a evaluar el brillo de la grasa y la fluidez a la vez, ¿vale? La fluidez de la grasa, bueno, consistencia, lo tenéis como consistencia de la grasa, ¿vale? La consistencia de la grasa, que es lo que se llama la fluidez. Para evaluar el brillo simplemente tenéis que mover un poco el plato para que incida la luz y ver el brillo que se produce. Y para evaluar la consistencia de la grasa, con el dedo simplemente vais a acariciarla como si le hicieseis una caricia a la grasa. Muy sutilmente deslizáis el dedo por la grasa y simplemente con nuestro calor corporal se va a derretir. En el caso de en cuanto pasáis el dedo, se os queda completamente aceitado. Se os queda el dedo manchado de aceite, ¿vale? Eso quiere decir que tiene una grasa muy fluida, porque este cerdo ha comido bellota, porque es un cerdo 100%, jamón 100% ibérico de bellota. Como ha comido bellota, esa grasa tiene mucho ácido oleico y es muy fluida y por lo tanto muy brillante. Además de ser una grasa saludable. Por eso el consumo de jamón hay muchas controversias de si es saludable o no es saludable. Bueno, depende del tipo de jamón. El jamón ibérico sí es saludable, porque la grasa que lo contiene es muy saludable. Sin embargo, el jamón curado, esa grasa no es tan saludable y además tiene más porcentaje de sal generalmente. Por lo tanto, el consumo de jamón ibérico sí es saludable. Los otros yo lo pongo un poco más en duda. Pero el del jamón ibérico yo os aseguro que es un consumo ocasional, evidentemente, es saludable por la grasa que tiene. Como veis, el A rápidamente se os queda el dedo todo aceitado. En el B también. Pero si lo notáis un poquito menos, no es tan fluida como el A, aunque también tiene una fluidez maravillosa. Y sin embargo el C lo tocas y nada, y es que ofrece hasta resistencia. Te cuesta deslizar el dedo por la grasa porque es que no es nada fluida, es completamente dura, es que casi ni te mancha el dedo, ¿vale? Entonces para que veáis la diferencia. En el A, pues más o menos el brillo de la grasa estaría en torno a un 8, un 9, en el B estaría en torno a un 7, un 8 y en el C el brillo de la grasa es inexistente, estaría alrededor del 1, entre el 0 y el 1, ¿vale? Y la fluidez exactamente igual. En el caso del A, la consistencia de la grasa tendría una puntuación más o menos de un 8, un 9, en el B entre un 7 y un 8 y en el C entre un 0 y un 1, porque como veis completamente que no ofrece mucha resistencia, no se deshace nada en la mano, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar. Ya hemos evaluado la grasa. Fijaros que con solo mirar la grasa y tocarla ya podemos saber si el cerdo ha comido bellota o no ha comido bellota, si tiene un porcentaje racial de ibérico mayor o menor, o si directamente no es ibérico, si es blanco. Solo observando la grasa. Así que imaginaros si merece la pena mirar un poco el jamón antes de consumirlo. Porque ahora hemos valorado la grasa, ahora vamos a valorar el mago. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver cuando miramos el mago? Bueno, pues el color rojo. El color característico del jamón, que es el color rojo. El color rojo
está determinado principalmente por la genética, o sea, si es ibérico o es cerdo blanco, y también por el tipo de músculo, ¿vale? No es lo mismo un jamón que una paleta. Si recordáis, las paletas tienen una tonalidad de rojo mucho más intensa que el jamón, ¿vale? También porque el tipo de músculo interviene en el color rojo del mama. Y también va a influir el ejercicio que haya hecho el cerdo. No es lo mismo que haya estado estabulado en un redil o en una cuadra o que haya estado andando por el campo, entre encinas, comiendo bellotas, buscándose los alimentos que van buscando ellos en la montanera y en el tiempo que están en exterior. ¿Y qué es lo que va a definir ese color rojo? Pues nos va a definir una proteína que se llama mioglobina, ¿vale? La mioglobina es lo que nos va a dar la tonalidad del color rojo. Y esa mioglobina tiene diferente concentración dependiendo de la raza del cerdo. Los cerdos que son ibéricos 100% tienen una mayor concentración de mioglobina que los cerdos que proceden de capa blanca, ¿vale? Lo apreciáis perfectamente si comparáis la muestra A y la muestra C, veis como la muestra A tiene un color rojo mucho más intenso que la muestra C, ¿vale? Simplemente por el componente racial. Y además, aparte del componente racial, como os he dicho, el tipo de ejercicio. Si comparáis la muestra A con la muestra B, son dos cerdos ibéricos, pero sin embargo, el A es más intenso que el B, siendo de la misma raza, ¿vale? Es verdad que el A es 100% ibérico y el B no es 100%, es 50 o 75%, pero también influye el ejercicio. El A es un cerdo que ha tenido montanera y por lo tanto ha hecho ejercicio. De hecho, hay cerdos que pueden andar varios kilómetros al día. O sea, imaginaros. Eso también hace que la mioglobina se fije más en el músculo y tenga una tonalidad más intensa, ¿vale? En cuanto a puntuaciones, pues la muestra A tendría una intensidad del color rojo más o menos en torno a un 8. Es verdad que es muy intenso, pero lo podemos encontrar incluso más intenso. O si lo comparáis con una paleta, la paleta siempre va a tener mayor intensidad, ¿vale? Dependiendo por el tipo de músculo. El A estaría en torno a un 8, más o menos, en la escala. El B estaría en torno a un 7 y el C en torno a un 5, más o menos, ¿vale? Esas serían las puntuaciones que tendríamos que otorgar más o menos a la intensidad del color rojo. Una vez que hemos visto la intensidad del color rojo, ¿vale? Vamos a ver la homogeneidad dentro de ese color rojo, lo homogéneo que es dentro de la loncha. Porque como veis, si la separáis un poco, podéis ver que hay diferentes tonalidades de rojo, ¿vale? Hay partes que son un poquito más oscuras y hay partes que son un poquito más claras. Esa homogeneidad del color va a venir sobre todo dada por el sistema de curación, por el proceso tecnológico de curación, ¿vale? Que no haya sufrido ningún cambio brusco de temperatura en el cambio de las fases frías, las fases calientes, ¿vale? Eso produce muchas diferencias en la homogeneidad del color, también que se haya salado por igual, que no haya zonas que hayan tenido una mayor infiltración de sal y otras menos, ¿vale? Todo eso va a hacer que el color sea más homogéneo. También influye en la homogeneidad del color el que la loncha abarque diferentes músculos, ¿vale? Dentro de la pata de jamón tiene diferentes músculos. Entonces esos músculos también pueden tener tonalidades diferentes. Entonces una muestra, por ejemplo, esta que tengo yo aquí, esta solo tiene un músculo, ¿vale? Se ve la grasa de cobertura y se ve que aquí solo hay un músculo. Sin embargo, cojo esta otra y no sé si lo apreciáis, pero aquí hay tres músculos, ¿vale? Estaría este músculo de aquí, este músculo de aquí y este músculo de aquí. Entonces podemos ver cómo hay diferentes tonalidades entre los músculos. Lo que se intenta, sobre todo, es que el color sea lo más homogéneo posible. Básicamente es por estética, porque es mucho más agradable a la vista ver una loncha de jamón o un plato de jamón y que más o menos la tonalidad es igual,
a que se produzcan diferentes tonalidades que incluso pueden estar relacionadas con defectos como un hematoma que pueda tener el músculo porque ha sido golpeado el cerdo en el proceso de sacrificio o incluso que haya sido golpeado el jamón en el proceso de curación, que también puede pasar, ¿vale? O jamones que se han pegado unos con otros, que eso se llama cuando se besan los jamones, se pegan unos con otros, entonces si se pegan por la parte del magro, se puede producir ahí una diferencia de tonalidad. Vale. En este caso tenemos jamones, la verdad, que bastante homogéneos. En la ficha de cata veis que lo se valora como heterogéneo sería el 0 y homogéneo sería un 10. Aquí el que más diferencia de tonalidad tiene sería el agua, porque os he dicho, porque tiene, por lo menos en mi plato, abarca 3 músculos diferentes, entonces ahí sí que se pueden ver diferencias de tonalidad, pero aún así es bastante heterogéneo. No se ve mucha diferencia. Tendría una homogeneidad de color en torno a un 7, un 8. El B, en mi caso, es más homogéneo. Tendría una homogeneidad en torno a un 8, un 9. Y el C, en el C sí que se aprecian diferentes tonalidades, ¿vale? Es más heterogéneo, por lo menos las manchas que yo tengo. Y tendrían a lo mejor pues una valoración de un 6, un 7, ¿vale? Bueno, una vez que hemos valorado ya el color rojo, la homogeneidad del magro, vamos a ver el veteado, que es una característica muy importante y muy influyente en la decisión de compra del consumidor. Porque cuando vemos un jamón muy veteado, lo asociamos con una mayor calidad y efectivamente es así. El grado de veteado viene definido principalmente por la genética del cerdo. O sea, el cerdo ibérico, la raza ibérica, tiene una mayor cantidad de grasa infiltrada, que es por lo que se produce el veteado, ¿vale? Todas estas vetas de grasa de la loncha, todo eso se llama grasa intramuscular, ¿vale? Entonces, la raza ibérica tiene mayor porcentaje de grasa intramuscular que los cerdos de capa blanca que podemos encontrar. Por eso, mayor porcentaje de raza ibérica, mayor nivel de veteado vamos a encontrar. Es también importante que sepáis la diferencia entre la cantidad de vetas y la cantidad de grasa intramuscular. Parece un poco contradictorio porque os acabo de decir que la grasa intramuscular es lo que forman las vetas, pero lo voy a explicar ahora y vais a ver que es sencillo. Una cosa son las vetas visibles de grasa, ¿vale?, que se ven directamente en la loncha, y otra cosa es la grasa intramuscular. ¿Qué pasa? Que en los jamones de bellota, como la grasa es muy fluida, al cortar las lonchas, esa grasa se va a repartir por toda la loncha, porque como es tan fluida, es casi líquida a temperatura ambiente, ¿vale?, se va a repartir por la loncha, haciendo que la loncha quede muy brillante y quedando esos huequitos de grasa intramuscular que a la vista no se van a ver porque esa grasa está repartida por toda la loncha, entonces visualmente ya no la vemos como una veta, ¿vale? Sin embargo, esa grasa está ahí. Por eso no sé si entendéis la diferencia entre la cantidad de vetas o la cantidad de veteado y la cantidad de grasa intramuscular. A lo mejor es un poco complicado de entender, pero ¿me habéis entendido? Más o menos. ¿Vale? Es simplemente por la fluidez de la grasa. La grasa, al ser muy fluida, se reparte por la loncha y visualmente desaparece. Pero está ahí, ¿vale? Y eso lo vamos a notar sobre todo cuando la introduzcamos en la boca. Porque lo que va a hacer esa grasa intramuscular es producir una jugosidad sostenida, que también os voy a explicar cuando llegue la textura. Vamos a tener dos tipos de jugosidad, la jugosidad primaria y la jugosidad secundaria. Pues la jugosidad secundaria lo que interviene es el veteado, que es lo que hace que se libere esa grasa intramuscular, que recupere el paladar, y bueno, eso luego lo voy a explicar. Vale, valorando las lonchas que tenemos aquí en el plato, en este caso, la muestra A, que es la muestra de un jamón ibérico 100%, como por lo menos en la mía, lo que veis son unas vetas, un veteado bastante grueso,
por una de las partes, sin embargo por la otra es un poco más finito. Lo que sí podéis ver en el brillo, que ya lo hemos valorado, por eso, aunque no parezca que tenga tantas vetas, sí que tiene bastante grasa intramuscular. El B también tiene un nivel de veteado muy bueno, porque como veis está lleno de vetas, sin embargo el C, pobrecito el C, pues casi no tiene vetas, porque es un cerdo blanco, mirad, es que este trozo de arriba no tiene ni una sola veta, ¿vale? Entonces va a ser un producto más seco y de peor calidad porque va a tener menos jugosidad y aparte a la vista ya es poco atractivo porque no tiene brillo, ni tiene vetas, ni tiene nada, pero bueno. Dentro de su categoría, dentro de los jamones blancos, también hay que valorar la calidad, porque para ser un jamón blanco el palenco puede ser extraordinario, lo que pasa es que, claro, comparado con el ibérico, siempre va a salir perdiendo el blanco. Es inevitable, ¿vale? Para valorarlo en la ficha de cata, bueno, pues en el A, en el jamón A, tendría un nivel de veteado en torno a un 8, más o menos, un 7, un 8. El B estaría igual, incluso un poquito, en mi caso, en las noches que yo tengo, incluso un poquito más, ¿vale? Estaría en torno al 8, al 9. Y el C, pobrecito, pues se queda con un veteado, nada, de un 1, un 2, por ponerle algo, porque por arriba sí que se da alguna vetilla, pero muy poco. Vale. Entonces, venga, vamos a continuar con el olor y después ya enseguida viene el sabor, que sé que estáis ya deseando, ¿vale? En cuanto a los atributos de olor, principalmente solo se valora la intensidad de olor, ¿vale? Lo que es el olor apurado, la intensidad, que sea más o menos intenso. Os he puesto en la ficha de cata como atributos de olor la intensidad, que es lo que se valora, y después dos defectos que se pueden encontrar. Uno es el olor a moho, que es como el olor a cerrado, a humedad, ¿vale? Que eso se puede producir en jamones pues, que han tenido en el proceso de curación, en la bodega, han estado recubiertos por demasiado moho, no lo han limpiado bien, porque todos los jamones se recubren con moho, pero eso se cepillan, se limpian, se dan con manteca para que ese moho no entre al interior. Sin embargo, hay veces que se descuidan un poco más y pueden aparecer esos olores a moho que son desagradables, que realmente es un defecto, es algo que no queremos encontrar en el jamón. Y otro olor que también se puede dar es el olor animal. El olor científicamente se llama olor a escatol. El escatol es un compuesto que se produce sobre todo en los animales machos, ¿vale? Por eso es importante, bueno, es que ya el cerdo destinados para charcutería o para carne, o son hembras o son machos castrados. No existen ya los machos que no se castran, son solo para reproducción, porque el sabor de la carne se marca mucho, ese olor a animal, olor como lo decía yo, el escatol como a purines, ¿vale? Un olor así bastante desagradable. Y hay veces que ese olor se puede traducir a jamón si el macho no ha sido bien castrado, bueno, ahí interfiere un poco más el manejo de lo que es el animal. Pero tanto el olor a moho como el olor animal son defectos que no queremos en el jamón y no tienen por qué presentarse. De hecho, lo normal es que no aparezcan. Pero bueno, lo he puesto para que también lo sepáis un poco diferenciar si os encontráis con ese tipo de defectos. ¿Qué hacemos para evaluar la intensidad de olor? Yo lo que os recomiendo es que levantéis ligeramente la loncha del plato, pero sin separarla completamente. La levantáis un poquito y la arrimáis a la nariz. ¿Por qué os digo que no la levantéis completamente? Porque si la levantáis un poquito, se van a liberar los compuestos volátiles que están ahí debajo de la loncha, porque la superficie ya está demasiado oreada, ya un rato ya abierto el jamón, entonces ya a la superficie se le ha ido la mayoría de olor. Sin embargo, al levantar la loncha, veis cómo se liberan ahí un montón los compuestos volátiles y los podéis apreciar mucho mejor, ¿vale? Entonces, si queréis, valoráis las tres muestras y ahora me comentáis a ver qué os parecen en cuanto a intensidad de olor. Sobre todo va a incluir el proceso de curación, ¿vale? Y el proceso de curación incluye principalmente porque cuanto más meses de curación tiene un jamón, más se van a desarrollar esos compuestos volátiles y esos compuestos sápidos que van a dar
esas características al jamón. Tened en cuenta que, claro, un ibérico de bellota puede estar en curación 3-4 años. Fijaros, en ese tiempo se ha tenido tiempo para desarrollar todos los compuestos que se vayan generando, sobre todo vienen a través de las proteínas, de los péptidos, de los aminoácidos, van a hacer que se vayan liberando en ese proceso de curación y se cree esa mayor intensidad de olor que se aprecia perfectamente entre la muestra A, que es el ibérico de bellota, y la muestra B, que es el curado, que tiene un olor como menos intenso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo valoraríamos? Pues el de bellota 100%, bueno, ¿habéis encontrado algún defecto? Como el de moho o animal. Animal, A mí el C. El C, ¿verdad? A mí el C me huele a animal. Sí que tiene. el agua es bastante. Sí que tiene el C, sí que se le nota ese olor a animal, a macho, ¿vale? Ese defecto es mucho más común, ese defecto en los jamones blancos que en los jamones ibéricos, ¿vale? También porque el jamón ibérico es un producto muy caro, de mucha calidad, que se controla mucho más la producción. Entonces ese tipo de defectos no se suelen dar en el jamón ibérico, ¿vale? Pero en cuanto a puntuación, pues yo valoraría el A con una intensidad de olor, la verdad es que es bastante intenso, pero lo podéis encontrar incluso más intenso. Yo le pondría en torno a un 7, un 8, ¿vale? En el B también un 7, y sin embargo en el C ya me quedaría en torno a 5, ¿vale? Un 5, un 6 con mucho de intensidad de olor, porque aunque es blanco, para ser blanco es bastante intenso el olor, ¿vale? Y bueno, olor a moho no hemos encontrado ninguno, así que los tres tendrían un 0. Y el olor animal, en el jamón ibérico yo no noto nada animal. Sí que es verdad que en el té, en el curado, sí que se aprecia un poquito ese olor hasta todo el animal, que a lo mejor le podríamos poner un 4, porque tampoco está muy marcado, ¿vale? Tanto un 4, incluso un 5 se podría poner, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la fase olfativa de olor. Ahora vamos a ver la diferencia entre olor y aroma. No sé si la sabéis, ¿vale? Bueno, pues el olor es lo que se produce con el aire, al aspirar el aire exterior. Eso es el olor, o sea, lo que entra, el aire que entra directamente por la nariz. Ese es el olor. Y el aroma son los compuestos volátiles que llegan a nuestra nariz a través de la cavidad retronasal. O sea, sabéis que la nariz y la boca están conectadas, ¿vale? Pues entonces cuando nosotros masticamos, se liberan esos compuestos volátiles que ascienden a la nariz, pero no por fuera, sino por dentro de la boca. Eso es lo que se denomina aroma, ¿vale? El aroma es ¿cómo lo explico? Los compuestos que llegan a través de la cavidad retronasal, ¿vale? Y la conjunción, o sea, el conjunto de sabor y aroma es lo que denominamos flavor, ¿vale? Porque sabores solo hay 5 sabores básicos: dulce, salado, amargo, ácido y humano. Esos son los 5 sabores. Todo lo que no se engloba dentro de esos 5 sabores se denomina flavor, porque con la lengua solo podemos detectar los sabores básicos. Todo lo demás lo detectamos a través de tanto la nariz como la boca, ¿vale? De la conjunción retronasal. Por eso se llama flavor. No hay que confundirlo. Por eso en la ficha de cata tenéis atributos de sabor / flavor. ¿Por qué? Porque atributos de sabor, como tal, sabor, solo tenemos uno, que es el salado. En algunas fichas de cata se incluye también el dulce, porque es verdad que el jamón ibérico tiene unas notas dulces, pero bueno, no lo he puesto porque es bastante complicado de encontrar el sabor dulce, tienes que estar entrenado el paladar para encontrar ese sabor dulce en el jamón. Pero entonces veis como tenéis solo sabor salado y después tenemos flavor a curado y flavor a rancio, ¿vale? Porque esos no son sabores básicos. El flavor lo que vamos a encontrar a través del sabor y el aroma. El sabor salado está relacionado principalmente y únicamente con el proceso de curación, evidentemente, porque un cerdo fresco como tal
todos van a tener el mismo nivel de sal en el músculo. Entonces, el sabor salado va a estar definido por el proceso de curación, por el proceso de salación, de salazón que ha sufrido el jamón. Y también se encuentran muchas diferencias entre el jamón ibérico y el jamón blanco, jamón serrano, porque el jamón serrano, jamón blanco, siempre va a estar un poquito más salado que el jamón ibérico, ¿vale? También por la cantidad de grasa. Al tener menos cantidad de grasa y más cantidad de magro, la sal penetra en el magro, no penetra en la grasa. Entonces, los cerdos blancos, al no tener esa grasa infiltrada, siempre van a tender a acumular más cantidad de sal que los jamones ibéricos, ¿vale? Como tenemos dos lonchas, vamos a utilizar una loncha para los atributos de sabor y flavor y otra loncha para la textura, ¿vale? Como también son grandecitas, podéis hacerlo de 2 veces. La primera loncha, si queréis partir de la mitad, probáis un trozo y después con el otro para poder encontrar todos los atributos, ¿vale? Cuando introducís la loncha de jamón en la boca y empezáis la masticación, lo primero que va a aparecer es el sabor salado, ¿vale? Siempre. Lo primero que aparece es el sabor salado. ¿Por qué? Porque aparte lo detectamos con la lengua directamente, no como el flavor apurado, que tienes que esperar a masticar un poco para que se liberen esos compuestos volátiles y lleguen a la nariz por la vía retronasal. El sabor salado, como tenemos los receptores gustativos y las papilas gustativas en la lengua, es lo primero que vais a notar, ¿vale? Entonces, si os metís la loncha en la boca y empezáis, nada, con 2 mordiscos que le deis, os va ahí a aparecer toda la sal, ¿vale? Según vais masticando, van a ir apareciendo otras notas que no son de sabor, que son de aroma, y principalmente, bueno, miento, también vais a encontrar el sabor umami, ¿vale? El sabor umami. ¿Sabéis lo que es el sabor umami? ¿Vale? Bueno, pues es uno de los 5 sabores básicos y es un sabor que está relacionado, que ellos lo traducen como el sabor delicioso, el sabor sabroso, y siempre se relaciona con productos cárnicos. El sabor umami es el que viene del ácido del glutamato monosódico, que supongo que todos lo habéis escuchado hablar del glutamato monosódico. Bueno, pues es que el jamón tiene muchísimo glutamato monosódico, ¿vale? Porque el glutamato monosódico se forma por una sal y una proteína. Y un ácido, perdón. El ácido glutámico, que está presente en el jamón de manera natural, al juntarse con la sal, se produce el glutamato monosódico, ¿vale? Entonces, por eso el jamón tiene un sabor umami muy intenso. De hecho, el sabor característico del jamón es el sabor umami, ¿vale? Que es el sabor apurado, el sabor cárnico, ese sabor que muchas veces se puede confundir con el sabor salado, pero no es así, por lo que os he explicado, porque primero se detecta el sabor salado y cuando vais masticando ya se libera ese glutamato monosódico y aparece el sabor, el flavor apurado o el sabor umami, que se detecta principalmente al final de la lengua, ¿vale? Al final de la lengua. Ya cuando vas a tragarlo, ya es cuando ahí te aparece ese sabor umami, ¿vale? Entonces, bueno, probadlo y me contáis. Ayer, por ejemplo, nos decían que el orden de probar el queso pues tenía que ser de una manera determinada, el jamón da igual. Sí, a ver, da igual siempre y cuando entre muestra y muestra nos limpiemos el paladar. Para limpiar el paladar lo que mejor funciona es la manzana, y también utilizamos los piquitos de pan o pan sin sal. Es importante que sea pan sin sal porque si utilizas un pan que sea muy salado, como estás consumiendo un producto, una salazón, te puede confundir, ¿vale? Entonces es importante que después de cada muestra bebáis agua, tomáis un trocito de pan y esperéis unos 30 segundos, entre 30 segundos y 1 minuto para consumir la siguiente muestra, ¿vale? ¿Y el sabor anómalo? ¿El sabor anómalo? El sabor anómalo, pues al igual que se pueden dar colores anómalos, se pueden dar sabores anómalos, como el de moho, el de humedad, el de animal, se puede dar un flavor metálico, ¿vale? Que no se me ha acordado. Efectivamente, un flavor anómalo es algo que no es agradable, son defectos que se pueden producir principalmente en el proceso de curación. Los principales defectos son eso: moho, animal, humedad, metálico, ¿vale? Son los principales defectos que se pueden encontrar en un jamón, ¿vale?
Os he explicado el sabor salado, el sabor apurado, que se relaciona con el sabor umami, y después está el sabor a rancio. Podéis pensar que el sabor a rancio sea un sabor anómalo, ¿vale? Pero no, en el jamón ibérico, al tener un proceso de curación tan largo, es inevitable que la grasa se enrancie, ¿vale? Lo que pasa es que ese rancio es un rancio agradable. Cuando tú comes un jamón ibérico 100% bellota que ha tenido muchos años de curación, siempre vas a notar ese rancio, pero es un rancio agradable. Sin embargo, si te comes un jamón blanco que ha tenido un exceso de curación o que se ha almacenado durante mucho tiempo y aparece ese sabor rancio, va a ser desagradable. Va a ser un rancio desagradable también, porque depende de dónde venga la grasa. Si es una grasa insaturada, aparte de que tarda más en enranciarse, por eso los jamones ibéricos, aunque tienen ese tono rancio, no están especialmente rancios después de estar 4 años colgados en una percha, en un secadero. Sin embargo, tú haces eso con un jamón blanco y estaría incomible. Sería completamente rancio, porque esa grasa no es insaturada, es una grasa más saturada, entonces se enrancia mucho más fácilmente, ¿vale? Por eso, en el jamón curado, en el jamón ibérico, sí que es una característica, un atributo que se considera positivo, las ligeras notas a rancio, pero ligeras notas, claro. Si es muy rancio ya se penaliza el jamón. También es muy importante la temperatura a la que se consume el jamón. Siempre hay que consumirlo a una temperatura ambiente, en torno a los 20-22 grados. ¿Por qué? Porque, y ahora os voy a explicar una cosa que ya verás como no se os olvida. Si el jamón está muy frío, esa grasa se solidifica, ¿vale? Y cuando tú lo consumes, no se libera al instante, tarda un poco en liberarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que se libera antes la sal. Entonces te va a parecer que el jamón está más salado. Si está frío, el jamón te va a dar la sensación de más salado que si está a temperatura. Es por eso, porque la liberación de grasa no se produce adecuadamente, no recubre el paladar, al recubrir el paladar hace que esa salinidad se note menos. Por eso también siempre los jamones ibéricos tienen esos tonos dulces, son matices dulces y no tan salados como el jamón curado, que se nota bastante más salado, ¿vale? Y es principalmente por el contenido de grasa, pero también por la temperatura a la que está esa grasa, ¿vale? Bueno, pues aparte de la jugosidad, también tenemos la fibrosidad, ¿vale? Que es cuando se notan las hebras, las diferentes hebras de los músculos, ¿vale? Hay que ser un poquito más especialista para apreciarlo, pero bueno, yo creo que se ven bastante bien. La fibrosidad interviene principalmente el proceso de curación. Cuanto más meses de curación, menos cantidad de agua tiene un jamón y por tanto puede resultar más fibroso. Hay veces que un jamón, cuando se ha secado mucho, ha perdido mucha cantidad de agua, se nota muy fibroso, se notan perfectamente las hebras en la boca y eso es desagradable, ¿vale? Eso es bastante desagradable. Entonces se busca una fibrosidad media. La masticabilidad, esto es más fácil. Mira, la masticabilidad es la cantidad de veces que tienes que masticar para poder tragar la muestra de jamón, ¿vale? Aquí también sí que hay diferencias importantes entre una caza y otra, es que está todo muy relacionado. A mayor cantidad de grasa, más se te recubre el paladar, menos tienes que masticar y por tanto tienes menor masticabilidad un jamón ibérico que un jamón blanco, ¿vale? Si lo veis, lo notáis, el jamón, de hecho hay veces que el jamón como que se hace bola, que te cuesta tragarlo. Pues esto es una masticabilidad muy alta y sin embargo otros jamones parece que te lo pones en la lengua y desaparece. Directamente es que se funde. Eso tendría una masticabilidad baja, que es lo que buscamos principalmente como síntoma de calidad, que te lo metas en la boca y se deshaga directamente, ¿vale? Que no lo tengas que estar masticando, dando vueltas ahí. Y por último, el último atributo que tenemos de textura es la dureza, ¿vale? Que también influye el sistema de curación y también el tipo de músculo. Los músculos del interior del jamón van a tener menor dureza, van a ser más blandos y los músculos exteriores del jamón van a tener una mayor dureza porque se han desecado más, han perdido más agua, entonces la dureza está muy relacionada con la fibrosidad, ¿vale? Y con el proceso de curación, que es lo que hace que sean
planos o que sean más. Y bueno, espero que os haya gustado Sí, sí. la cata de jamón, que se la expliquéis los futuros trabajadores de la hostelería y de la restauración, que podáis aplicarlo en vuestros trabajos y se lo podéis explicar a vuestros clientes y bueno, de momento pues practicar con amigos y con familiares. Cada vez que salga un plato de jamón pues ya sabréis vosotros explicarlo y cómo degustarlo y cómo comerlo. Muy bien, vale, gracias. Nada, a vosotros.